Salvación para el cuerpo. En la continuidad de los cortos esenciales que van completando temas doctrinales con claro entendimiento, seguimos agradeciendo al Señor por concedernos el privilegio, su gran bondad y misericordia y la oportunidad de poder compartir con los santos su bendita palabra. Estamos concluyendo este magnífico material de salvación para el cuerpo, un material invaluable, escrito por su autor por el año 1900 durante el derramamiento de la lluvia tardía. Ahora presentado en su versión podcast para que cada uno de los santos pueda disfrutar de este exquisito manjar de la palabra de Dios para la clara comprensión de la misma y aprehensión espiritual de los creyentes en Cristo Jesús. Así, presentamos y culminamos con este tema de salvación para el cuerpo. Veamos algunas sugerencias sabias para obreros. Obreros cristianos no deberían procurar poner su fe sobre otros, sino dar la palabra y permitir a los santos creer por sí mismos. Leemos en Hechos capítulo 14, verso 9. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado. Esta es una sugerencia sabia. También vemos la importancia de que los enfermos llamen a los ancianos. También es necesario ser lentos en considerar a otros por no haber tomado a Cristo para su sanidad, pues debemos recordar que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y una vez, habiendo orado, creer con constancia, persistentemente, resistiendo al enemigo. Leemos en 1 de Pedro capítulo 5, versos 8 y 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Verso 9. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Ante tales evidencias, podemos hacernos varias preguntas. Primero, ¿son las sanidades divinas siempre instantáneas, como algunos piensan que debe ser? Respondemos, no. Podemos ver un contraste entre el rey Ezequías, que fue sanado enseguida, en Isaías capítulo 38, verso 1 al 5, mientras que la sanidad de Job se demoró. Job capítulo 23, versos 10 y 14. Segundo, ¿por qué tardó la sanidad de Job? Porque así como en la vida del apóstol Pablo, Dios estaba operando en su vida. 2 Corintios capítulo 12, versos 7 al 10. También Dios sanó por medio de los profetas, antes por su bendito Hijo y también por los apóstoles. Vemos algunas sanidades hechas por los apóstoles. El ejercicio apostólico, el hombre cojo sanado, en Hechos capítulo 3, verso 1 al 8, y también capítulo 9, verso 32 al 40 del libro de los Hechos. Pablo obró milagros, Hechos capítulo 19, verso 11 y 12. También Hechos capítulo 14, verso 9 y capítulo 28, verso 8. Tales milagros especiales que fueron hechos por las manos de Pablo, Hechos 19, verso 11 y 12, aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Aún por los paños o delantales, Pablo hizo salir las enfermedades y los espíritus malos. En el libro de los Hechos hallamos la mención de Éfeso. Éfeso era la ciudad más importante de esa provincia y el centro de su comercio. El apóstol igualmente lo hizo el centro de sus operaciones para Cristo. Esa asamblea es un tipo de los creyentes más desarrollados, por lo cual Pablo escribió a ellos como lo hizo, y ellos son los primeros en la lista de las 7 iglesias representadas a las que Juan escribió en el Apocalipsis. Amado oyente, ¿ha estudiado las 2 cartas dirigidas a esta congregación? Sería de mucha bendición su lectura. Leemos Hechos capítulo 19, versos 11 y 12. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Verso 12, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, esto es, piel, del griego krotos, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Éfeso fue el centro de la brujería, hechicería en aquel tiempo y magia, en la cual afirmaban que los brujos hacían milagros. El Señor demostró ser el operador verdadero de milagros, delegando a su siervo Pablo un poder especial contra la enfermedad y los demonios. El diablo había hecho allí tales poderosas trincheras haciendo uso de las artes mágicas y la diosa de la luna, Diana, y sus templos, que fue necesaria la divina extraordinaria dinámica para despertar a la gente. Y debe recordarse que tal ministerio se concedió al orador principal del mensaje sin igual de la gracia divina.
En nuestra experiencia, narra el autor, nuestra propia asamblea se apoderó de este mismo poder como seguidores de Pablo, como él nos induce a hacer. 1 Corintios capítulo 4, verso 16, por tanto ruego que me imitéis. Y Filipenses capítulo 3, verso 17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Y muchas personas se han entregado del poder de Satanás a través de la imposición de pañuelos enviados a diferentes puntos, ya sea cerca o lejos. ¿O no? Pablo no dejó de hacer milagros cuando llegó a la madurez espiritual y estaba enseñando lo profundo de Dios, como algunos afirman erróneamente. Si los hombres conocieran las Escrituras con el corazón y el poder de Dios por la experiencia, no hablarían tantas sandeces. La edad de los milagros ha pasado solo para aquellos que no hacen uso del milagro divino u operaciones de poder. Qué alegría, qué gozo es poner nuestras manos en un pañuelo y orar por el necesitado, y luego enviarlo por correo, creyendo que con ello bastará para ser libre del sufrimiento. Recuerde, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Hebreos capítulo 13, verso 8. Preguntamos, ¿hace Dios sanidades hoy en la misma manera que antes? Sí, por supuesto, nada es imposible a la fe. El Espíritu Santo dio a la Iglesia varios dones, incluyendo el don de sanidad, y los mismos han de continuar hasta que Jesús venga. 1 Corintios capítulo 12, verso 9. Otro, fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. El don de sanidad no está hallado y enfatizado en las otras cartas de Pablo, puesto que él no dijo nada más acerca de la sanidad en sus otras cartas, porque enseñó otras verdades y enfatizó vida, o sea, Cristo como nuestra vida, pero eso no implica o no indica que no pueda efectuarse milagros extraordinarios en el tiempo presente. Recibiendo a Cristo como nuestra vida, el mejor remedio que tiende a producir la mejor salud a cada creyente. Ello propende a producir salud, sobre el mismo principio del Antiguo Testamento que es obediencia trae salud. Note Gálatas capítulo 2, verso 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y Romanos capítulo 8, verso 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que podemos concluir que la mejor manera para estimular a otros creyentes a confiar en Dios para la sanidad es dándole la palabra de Dios, es impartiéndole fielmente la palabra del Señor y permitirles creer por sí mismos en las maravillas de Dios. Hechos capítulo 14, verso 9. Y nuestra actitud, después de haber orado, ha de ser creer con constancia, persistentemente y resistiendo al enemigo. 1 Pedro capítulo 5, verso 8 y 9. Gracias al Señor por la abundante provisión de la gracia de Dios, que nos da paz, nos fortalece y nos da plena confianza para depositar todas nuestras necesidades al Señor. Gracias a Dios por sus promesas fieles y verdaderas, la cual como firme ancla nos edifica mientras esperamos la venida de nuestro amado Señor. Gracias al Señor por esta oportunidad de poder haber compartido este valioso material de la palabra de Dios. Muchas gracias por acompañarnos a transitar este maravilloso camino de la gracia de Dios. El Señor los bendiga ricamente a cada uno. Amén y amén.